Pues el tema de hoy es un tema que es un tema profético y ustedes saben de manera introductoria que todo lo que ocurre en la tierra primero ocurre en los cielos. Es decir, que el mundo espiritual es primero que el mundo material que nosotros vemos. Por lo tanto, cuando tomamos dominio del mundo espiritual, tenemos dominio del mundo material. A través de nuestro Creador, Señor Jesucristo. O sea, que esto no es que usted lo va a decir porque a usted le parece y ya está. No, no. Es a través del poder de Dios. Porque usted va a hacerlo conforme al propósito de Dios a través del Espíritu Santo que opera en usted. Así que el tema de esta mañana se llama Hablándole a las puertas de tu alma para ir más allá. Y el texto introductorio está en Isaías 40, capítulo 40, versículo 8. Lo pueden buscar. Isaías capítulo 40, versículo 8. Dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Póngase en pie y búsquela. Yo sé que estoy muy rápido, llevándolo rapidito, pero búsquela ahí con calma. Isaías 40, capítulo 40, versículo 8. Lo tienen todo. Amén. Dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y subráyese para siempre, porque para siempre y para siempre y para siempre es su misericordia para nuestras vidas. Y cuando decimos misericordia, en el último análisis final de la palabra misericordia, son todas las bienaventuranzas que nosotros hemos de recibir de parte del Padre. Porque no las merecemos, pero Él decidió dárnoslas. Así que afiáncense en esa palabra, tomen asiento y vamos a gozar en lo nuevo que el Señor va a hacer. Cuando Isaías nos escribe esto, hace una divulgación profunda de verdad del cumplimiento profético para nuestras vidas como creyentes. Y a la misma vez, en todo a lo largo del tiempo del creyente, se cumple esta profecía. Quiere decir que esto le envuelve la profecía el pasado, el presente y el futuro. Y es importante que entendamos este concepto, porque cuando leemos la Biblia que pasó en el pasado, no entendemos que ese pasado que ocurrió aquí se puede aplicar en el presente de nosotros, pero que está envuelto el futuro de nosotros en el presente que leemos la palabra. O sea, porque hay que entender, hermano, que para Dios el pasado es un presente activo del futuro que se vive en el presente. Parece una jeringonza, pero no lo es. Y lo vuelvo a repetir para que podamos tener el concepto claro y poder entender la palabra que Él nos quiere dar hoy. Porque para Dios el pasado es un presente activo. Cuando es un presente activo es algo que está ocurriendo, ¿verdad? Pero es un presente activo del futuro que se vive en el presente. Ahora lo podemos ver. Por lo tanto, necesitamos el conocimiento sólido de la palabra de Dios en el fundamento de su verdad, con el propósito de que nuestras vidas sean edificadas a través de esta palabra. Y para poder atesorar lo que contiene esta palabra, necesitamos necesariamente ir más allá de lo que normalmente caminamos. Es decir, tenemos que penetrar a una revelación de esta palabra que sea aplicada a nosotros. Amén. Juan, el libro de Juan, capítulo 1, 26 al 27. Juan 1, se los voy a leer porque quiero que lo veamos detenidamente. Capítulo 1 de Juan, versículos 26 al 27, dice de esta manera, quiero que de esta manera introductoria empiece a entender esto. Yo bautizo con agua,
mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este viene después de mí. Este viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Está entendiendo? O sea, este viene después de mí, el que es antes. Ahí está la clave. Este viene después de mí, pero el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa. Ese es Jesús. Pero fíjese como Juan lo dice. Porque es importante que usted entienda esto en el tiempo. Porque Juan vino a abrirle el camino a Jesús, pero lo hizo en el tiempo. Por eso le dice el que es antes de mí. Pero ¿qué pasa? Antes de mí, y entonces el análisis dice, pero ven acá, si primero vino Juan y abrió el camino, ¿cómo que es antes de mí? No entiendo. ¿Lo van viendo? No hace la sintaxis para el tiempo presente que vivimos, como que no tiene una buena correlación. Ya mismo vamos a discernir esto. Lo que yo quiero que ustedes puedan entender es que la redacción es perfecta, bíblicamente hablando. Porque el otro día escuché unos teólogos diciendo, no, que la redacción es imperfecta. Y yo me moría porque me cogieran la llamada para contestar el disparate que estaban aseverando. Pero no pude. No. La Biblia no tiene error, hermano. El error está en la cabeza de nosotros que no sabemos interpretar lo que está en la Biblia. Y más allá de interpretar, recibir la revelación, porque esto no se trata de interpretación intelectual, sino de revelación espiritual. Ahí es que está la clave. Entonces tú no la puedes tratar de entender ni razonar. Es que el autor quiso decir aquello, pero es que era lo otro. No, porque que a mí me parece esto. No. Perdóname, estás en el lado equivocado. Esta es revelación del Espíritu Santo. Porque que lo inspiró y lo escribió se llama Espíritu Santo, aunque use varios nombres de muchas personas. Sean profetas mayores o menores, sean patriarcas o no patriarcas. O sean mujeres de la Biblia. Lo que sea, es el Espíritu Santo. Entonces, es importante que usted entienda este concepto. Este que viene, dice Juan, después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. O sea que él no es digno de desatar la correa del calzado antes que de una persona que es antes que él. Y cómo él no se merece desatar el calzado de una persona que es antes que él, si antes de él no existió. Para los fines intelectuales del hombre. Pero para los fines de Dios sí existió. Porque Dios es un presente activo todo el tiempo. Estamos empezando a entender esto. Así que Lucas 3:16 dice, Él os bautizará en espíritu y fuego. Quiere decir que si Juan en el tiempo presente del hombre va a bautizar en las aguas, Él iba a bautizarnos a nosotros en Espíritu Santo y fuego. O sea, que usted está recibiendo un bautismo ahora, pero hay uno más allá de donde usted tiene que ver más allá para poderlo recibir. La iglesia tiene que ser bautizada en el Espíritu de fuego y de verdad. O sea, que va más allá del Espíritu normal que usted está acostumbrado a recibir y moverse, sino ir más allá de un bautismo bajo las aguas que normalmente recibimos para recibir el bautismo del Espíritu. Tenemos que caminar más allá. Pero para eso, para poderlo recibir, tenemos que tener la visión más allá. Porque no nos podemos conformar con lo que tenemos. Ese conformismo no le agrada a Dios. Por lo tanto, la mayor parte de todos nosotros deberíamos estar buscando en la dirección de obtener un nuevo bautismo, para decirle un ejemplo de profundidad, un bautismo en el Espíritu, un bautismo en fuego. Pero para poder recibir eso, necesitamos tener una visión más allá. Cuando llega la palabra profética a usted, se abre el entendimiento, la palabra que es la potencia de su verdad y es luz, alumbra su alma para usted poder ver más allá. Entonces, cuando llegamos a esa textura, podemos entender
que Dios nos quiere llevar a un escalón más alto espiritual cada día. Ahora, esto suena bien chuchín, bien bueno, como dirían por ahí en el campo, ¿verdad? Pero, ¿qué es necesario hacer para que esto ocurra en mi vida? Porque tiene que haber un cambio diferente y nuevo para recibir lo nuevo. No puedes quedarte haciendo lo mismo para recibir lo nuevo porque no lo vas a recibir. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la palabra que sale a nuestro encuentro a través de la enseñanza, de la predicación y de la revelación de la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios ilumina nuestro camino. Y de eso no tenemos ninguna duda. Por lo tanto, si no tenemos ninguna duda, tenemos que saber, entender y conocer lo que la palabra dice que seremos y haremos para gloria de su nombre a través del gran yo soy. Cuando Él me llamó a mí, al Evangelio, me dijo, tú vas a saber hoy, tú vas a saber que yo soy el gran yo soy. Como yo no conocía la palabra, yo no sabía de qué estamos hablando. Yo me imaginaba que esto era algo poderoso, pero hasta ahí llegaba mi conocimiento, la iluminación. Y a través de la vida, conociéndola a Él, me he dado cuenta que el conocimiento del gran yo soy en mi vida trastocó todo lo que yo era y dejar de ser lo que yo era en el pasado para creerle lo que en el presente me dijo que soy para poder ver el futuro de lo que será. ¿Usted me entiende? O sea, y esa es la perspectiva que Él nos quiere llevar en esta mañana para que nosotros empecemos a andar en la iluminación de la revelación de la palabra de Dios. Y usted me va a preguntar, ¿por qué esto tiene que ser así? La respuesta es bíblica. Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es el primer principio. El verbo es Jesucristo, que es la suprema y eterna expresión de Dios para nuestra vida. Por lo tanto, si nosotros entendemos que es la eterna expresión suprema, máxima y eterna para nuestra vida, hay que reconocer a Dios en nuestra vida obrando a través del Espíritu Santo en nosotros. Así que si nosotros empezamos por entender que tenemos que honrar a Dios honrando el Espíritu Santo que opera en nosotros, entonces la ejecución del verbo que es Jesucristo en nosotros tiene un respeto y honra en todo lo que hacemos, hablamos o pensamos. Y cuando caminamos en esa dimensión que se llama temor a Dios, que es el principio de toda sabiduría, entonces nosotros empezamos a renovarnos por dentro continuamente. Porque para poder recibir lo nuevo e ir más allá, tenemos primero que limpiar esta casa. Si no limpiamos el envase, no se puede depositar lo nuevo. Y para limpiar el envase, que es esta casa, hay que hacer cosas nuevas y diferentes que no hemos hecho. Y es cobrando una conciencia de la realidad espiritual que Él nos quiere llevar. Así que, entendiendo esto, cuando recibes una palabra profética, esa palabra empieza a iluminar tu camino y por lo tanto la oscuridad almática que no te deja ver, entender y caminar hacia ese futuro, desaparece. Es importante que entendamos esto, porque esto llega a un punto, como se suele decir en la pista de los aviones, donde tú decides creer esta verdad y recibirla, o sencillamente decides ir más allá sin reconocerla, entras en lo que se llama el point of no return. El punto donde ya no puedes volver atrás porque te vas a confundir, te vas a perder en tu propio intelecto, juzgando y determinando lo que tú crees que debe ser y no tienes la visión del Padre a través del Espíritu Santo que opera en ti. Porque el intelecto te lleva a razonar todo lo que tú tienes que hacer, todo lo que tienes que pensar, y cuando razonas en el intelecto no hay fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios.
Por lo tanto, es importante que entendamos el concepto envuelto para poder recibir la palabra profética que Dios nos quiere dar. Y entender que así como lo hemos descrito, es que funciona el Espíritu Santo en nosotros. Así que tenemos que conocer a Jesús para saber lo que le gusta al Padre y poder entender un poquito a Dios. Porque Dios no es fácil de entender. Y no pretendamos entenderlo, sino pretendamos obedecerlo, que es lo importante. Escuche esto, los fariseos, los celotes, el Sanedrín, todas estas sectas que operaban en la época de Jesús, conocían la palabra y eran maestros de la palabra. Y hablaban de la palabra, pero tenían un problema serio. Nunca rindieron el corazón a Dios y por lo tanto nunca conocieron a Dios. O sea que de nada nos sirve recitar la palabra si no hemos preparado el envase para lo nuevo que va a ser esa palabra, que trabaja en el presente, pero que a la misma vez viene del pasado y que te lleva al futuro viviendo el presente. Parece una jeringonza, pero usted ve que no es ninguna jeringonza. Es sencillo. Es cuestión de visualizar lo que Dios nos quiere dar. Jesús, el Hijo de Dios, nos dio su Espíritu, el Espíritu Santo, para que viva con nosotros, dentro de nosotros, y pudiéramos a través del Espíritu Santo conocer el corazón del Padre. Porque dice la palabra que nadie puede conocer mejor que el Espíritu Santo que opera en nosotros. Y por lo tanto nosotros tenemos que conocer el Espíritu de Dios en nosotros para poder llegar o tener acceso, para tener la aplicación de conocer el Padre en su corazón. O sea, eso es una aplicación para los que bregan con mucha computadora. Van a entender el concepto claro. Para usted tener la aplicación para entrar al corazón del Padre, primero tiene que conocer el Espíritu Santo, que fue el que nos dejó a nosotros, Jesús, cuando dijo, es necesario que yo ascienda al cielo, mas enviaré otro consolador. No es que te debe enviar un espíritu diferente al que él tenía, como dijeron por ahí el otro día, y no voy a decir la estación, otro disparate más. No. Es el mismo Espíritu Santo. Lo que pasa es que él tenía que irse de este cuerpo, del cuerpo que vivía igual que el de nosotros, para que el cuerpo espiritual subiera a las mansiones celestiales y entonces enviara el Espíritu Santo. Es importante que estos conceptos usted los tenga sólidos porque son fundamentos cristocéntricos donde no puede haber error. Si hay error se va a perder. Nosotros procuramos siempre que lo que se enseña sea cristocéntrico todo el tiempo, sin salirnos ni izquierda ni derecha, en el mismo centro del centro de la palabra de Dios. Y es importante que usted pueda entender este concepto, porque hay muchos disparates corriendo en la calle, hay muchos disparates escribiéndose en los libros, de esos libritos que hay por ahí, muchos disparates, y la única verdad está en la palabra de Dios. Esa no falla y está escrita tal y como es. Así que cuando conocemos el Espíritu Santo y lo que Él puede hacer en nosotros, empezamos a formarnos adecuadamente y nos convertimos almáticamente en fuertes y poderosos, porque los cimientos de esta palabra vienen a formar parte de los fundamentos almáticos para credibilidad de la fe en Cristo Señor Jesús nuestro, al cual le servimos. Esto es bien importante e interesante que usted lo tenga cimentado, porque es a través del Espíritu Santo que somos fuertes almáticamente. No porque es que yo creo, porque yo sé que yo sé. ¿Sabes qué? Que no sabes nada. No es así. Tienes que conocer al Espíritu Santo y tienes que escucharlo, porque Él habla a tu vida para que tú seas guiado correctamente. Si no, eres presa de las emociones y las emociones te van a destruir, porque todas las emociones son carnales. Eso de qué es que yo siento. Dile al Espíritu Santo a ver si Él siente. No. Las emociones son totalmente carnales y Dios las puso para que esas emociones fueran redimidas y le podamos servir a Él en este cuerpo. Pero no las puso para decir, yo siento que no tengo que hacer nada. Yo siento que con que yo ore un ratito es suficiente. Yo siento que no tengo que ir a la iglesia. ¿Qué es eso? ¿De qué tú estás hablando? No sabes lo que estás hablando.
No porque es Dios, no, ese eres tú, en tu intelecto, en tu materia orgánica, carnal completamente. Por eso es necesario que conozcamos el Espíritu Santo en nosotros, a través de lo que dice la palabra que somos. ¿Cuál va a ser el resultado de estar fortalecido almáticamente? Que empezamos a hacer la voluntad del Padre sin restricciones. Y la podemos hacer porque no nos vamos a entretener en pensar otras cosas, sino en lo que Dios quiere hacer. Cuando estamos cimentados en el fundamento de su verdad, nos preocupa lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y cuando nos preocupamos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, nos mantenemos firmes en lo que Dios quiere darnos. No nos desviamos. Entonces, empezamos a hacer la voluntad del Padre sin restricciones. ¿Por qué? Porque estamos escuchando la voz correcta y empezamos a sentir lo mismo que siente el corazón del Padre a través del Espíritu Santo que opera en nosotros. Todas las cosas que les disgusten a Él, te van a disgustar a ti. Y todas las cosas que le gusten al Padre, te van a gustar a ti. ¿Por qué? Porque tienes una sintonía armónica y perfecta en tiempo y espacio del presente, el pasado y el futuro, en un solo tiempo presente, que es Cristo Señor Jesús nuestro. Cuando entendemos esa dinámica activa, entonces no nos salimos de lo que Él nos quiere dar. Y caminamos en su verdad y todo lo que hacemos prosperará. ¿Por qué? Porque no es tu sabiduría, no es lo que tú pensabas, no es lo que te enseñaron, es lo que Dios en el espacio espiritual, fuera de este mundo terrenal, hizo para bendecir tu vida. Y tú caminas en esa bendición porque Él te está guiando para que en el tiempo profético que Él determinó, esa bendición vaya a tu vida y te encuentre. Te va a encontrar ¿por qué? Porque tú estás caminando en su verdad y al caminar en su verdad en el tiempo que es el kairos de Él, ese tiempo se cumple para el momento profético, tú seas bendecido. Pero tienes que caminar en ese tiempo con Él. No puede ser a tu manera, ni como tú mejor piensas, ni como a ti te parece, o como yo siento. Porque eso no proviene de Dios. ¿Me hago entender? Tenemos que aprender a caminar en esa manera. Fíjate como lo está diciendo Juan. Juan lo está diciendo de esta manera. Yo les bautizo de una manera, pero tendrán que tener otra manera de bautismo. Por lo tanto, tienen que ir más allá de este bautismo. Por eso Él le dice, uno que es antes de mí. O sea, si yo lo estoy haciendo ahora, ¿cómo tú me vas a decir que es antes de mí? No, tienes que ir más allá y entender en el tiempo lo que yo quiero hacer. Por lo tanto, hay que ir más allá de lo último que usted recibió y caminar hacia lo nuevo. Para caminar hacia lo nuevo, que bíblicamente es el allín, quiere decir el nuevo comienzo. Para lo nuevo tenemos que caminar con odres nuevos. No podemos ser los mismos que éramos para recibir lo nuevo. La palabra nos enseña a través de ella misma que el vino nuevo tiene que ser echado en odres nuevos. ¿Por qué? Porque el vino nuevo es tan fuerte en la cantidad de alcohol que tiene y la fermentación para producir ese alcohol, que necesariamente tenemos que echarlo en odres nuevos para que pueda resistir ese envase, que en este caso es nuestro cuerpo, lo nuevo que Dios va a hacer. Cuando Dios te dice, dile que así te dice el Señor y ora para sanidad, tú no lo piensas dos veces, porque sabes que estás escuchando la voz de Dios, que ese es el propósito y vas a ministrar conforme al propósito de Dios. Si vas a orar por alguien y porque es amigo tuyo tú quisieras que Dios lo sane, pero el Espíritu Santo no te lo ha dicho, tú le das lo que Dios quiere darle. ¿Por qué? Porque hay un odre nuevo que se ha echado en vino nuevo. El odre eres tú y el vino nuevo es el Espíritu Santo que opera en ti. Para hacer lo nuevo que tienes que hacer. Cuando caminamos en esa verdad, podemos entender entonces que estamos preparados para recibir lo nuevo que Dios nos quiere dar. Ahora bien, ¿cómo preparamos los odres para recibir ese vino nuevo? Número uno es la forma en que tú te entregas a Dios. Si tú te entregas a Dios para que Dios haga algo,
para tu vida o por una necesidad, pues tú no te estás entregando, tú estás negociando con tu Creador. No, porque yo quiero que Dios haga. No, porque yo quiero tener. No, porque yo hago aquello, yo quiero lo otro. Entonces no te estás entregando, estás condicionando la entrega. ¿Y acaso eso es una entrega? ¿O eso es una restricción para la bendición de tu vida? Tenemos que darnos cuenta. Y muchas veces se comete ese error por falta de conocimiento. Es momento de entender que no podemos funcionar así. Cuando tú tienes restricción en tu vida, tu odre necesita ser limpiado para ser renovado. Porque el vino nuevo tiene que ser echado en odre nuevo. Necesariamente tiene que ser así. Mire, le voy a dar un ejemplo más claro. Muchas veces estamos orando y tú dices, pero ¿será que mi oración no ha sido escuchada? ¿Por qué Dios no me contesta esta oración? Porque yo entiendo que estoy pidiendo para Él. Y cuando confrontamos la verdad de lo que estás pidiendo, lo estás pidiendo en el plano emocional tuyo y no en el plano de lo que Dios te quiere dar a nivel espiritual. Porque pedimos por las emociones y no pedimos por el espíritu que está en nosotros. Por lo tanto, para tú conocer lo que Dios quiere para tu vida, tienes que conocer el Espíritu Santo que está ahí a través del conocimiento de la palabra de Dios para que puedas penetrar al corazón del Padre y saber lo que Él quiere para tu vida. Solamente así y únicamente así es que vas a poder profetizar lo que Dios quiere para tu vida, para tus hijos y para tus nietos. Si entendemos esta dinámica activa y la vamos a conocer por la palabra de Dios, entonces lo que profetizarás será Dios a través de ti y sin duda se cumplirá. Porque es Dios. Mire esto. Juan 9, capítulo 9, versículo 7. Se lo quiero leer. Márquelo en su Biblia. Juan 9, versículo 7. Es más, vamos a leerlo del 1 al 7, para que tenga el relato completo. Búsquelo ahí, Juan 9. Juan 9, del 1 al 7. Lo tenemos. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió, no es el que pecó este, ni sus padres, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y lo untó con el lodo a los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Vemos aquí que hay un conocimiento pleno de la palabra, pero no le fue suficiente el conocimiento de los discípulos de la palabra, porque fíjense que ellos mismos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y el versículo 2, usted ve la contestación de Jesús. Ninguno de ellos. Hago esto para mi gloria. Y mientras haya luz, estaré haciendo estas cosas. Es que la esfera en que Dios quiere que nos movamos y quiere que sus hijos y sus discípulos se muevan, es la esfera de gloria que va más allá de lo que hemos visto. Así que tenemos que empezar por conocer y creer
que la palabra del pasado, que la hemos recibido para cambiar el futuro, viene en el tiempo presente. Por eso cuando usted lee la palabra en el Antiguo Testamento, esa palabra tiene vida para transformar tu vida en el presente y fue dicha miles de años atrás. Entonces, cuando tú entiendes esto, dices, esta palabra es viva y es para mí. La agarras, te apoderas, alumbra tu alma, ilumina todo tu ser y recibe lo que Dios te quiere dar. No cuestiona, no dudas. ¿Será para mí? Quizás, tal vez, puede ser. Ya, se acabó, la perdiste. De la misma forma, cuando tienes que atar y reprender algo que viene contra ti, lo hagas con la misma similitud de la seguridad de que tienes la autoridad y el poder dada para hacer la obra de Dios, de atar y reprender. Y entonces vas en la autoridad a hacer lo que tienes que hacer. Pero si te vas a empezar a cuestionar, no vas a recibir nada. Quiere decir que esto quiere llevarnos a nosotros a un desarrollo de la fe tan poderosa que usted, y le voy a traer el relato, sea en la actitud similar a lo que Juan y Pedro, entrando en la puerta de la Hermosa, le dijo a un ciego que estaba pidiendo allí. Juan y Pedro venían a predicar esa mañana al templo de la Hermosa, y cuando estaban entrando, viene un mendigo a pedirle. Y ellos lo miraron. Yo me imagino a Pedro, la mirada tan penetrante que le habrá dado a esa persona, ciego. ¿Y sabe qué le dijo? No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Levántate y anda en el nombre de Jesús. ¿Qué hizo Pedro ahí? Le profetizó el milagro. Dios quiere levantarte en esa dimensión y quiere levantar esta iglesia en esa dimensión. Pero tú tienes que empezar a creer. Y para empezar a creer tienes que conocer el Espíritu Santo que opera en ti. Para que conozca el corazón del Padre. Y puedas empezar a desatar la palabra profética sobre la familia. Sobre tu finanza. Sobre toda profesión que sea entregada para bendecir las vidas, sobre tu negocio, sobre todo lo que tú haces. Él quiere que todo lo que tú haces sea prosperado, pero no prosperado porque yo sé, porque yo estudio, porque saco buenas notas, porque tengo tantos diplomas. ¡No! Sal de ese error ya de una vez y por todas. Empieza a creerle a Dios. Si nosotros empezamos a entender esto, se necesita mucha humildad, hermano, para poderlo entender. Yo te aseguro a ti que vas a ser bendecido. Porque no se trata de nadie, se trata de Dios contigo y en obediencia tú a la palabra de Dios. Quiere decir que tenemos que empezar a ver esto de una manera diferente como nunca antes lo habíamos visto. Él quiere formarnos. Nuestra casa, nuestros odres, los quiere formar, pero primero para poderlo formar, tiene que limpiar los viejos escombros de generaciones pasadas que han venido a tu vida y que están viviendo bajo malas costumbres, bajo principios y equivocados conceptos para entrar los nuevos que Él te quiere dar. Tiene que ser así. Mire, si usted va a construir, lo primero que usted hace es pasarle una máquina para limpiar el solar. Lo segundo que usted va a hacer es tomar unas muestras de terreno para ver si ese terreno tiene la capacidad para usted construir y ver los niveles freáticos, a ver si usted puede profundizar para construir para arriba. Eso lo tiene que hacer todo el mundo. ¿Por qué tiene que ser así? Porque hay un paralelismo entre la construcción a nivel terrenal y hay un paralelismo con nosotros que vivimos sobre la faz de la tierra, bajo la tutela y el manto de Él. Para que podamos hacer esto, Él tiene que limpiar todos los escombros equivocados, de conceptos mal aprendidos, de opiniones equivocadas, de gente que dice saber y no sabe nada, para que lo nuevo que Él te quiere dar pueda entrar en ti. Pero si tú no botas los conceptos equivocados y sigues creyendo lo que antes has creído equivocadamente, que no se sustenta bíblicamente, entonces no puedes recibir lo nuevo que Él te quiere dar.
porque no hay el espacio, no hay el sitio para la construcción de lo nuevo. No se puede poner fundamento nuevo en odres viejos. Y esto parece sencillo de entenderlo, pero cuando usted lo va a practicar, le es duro. Y mientras más duro sea, más escombro tiene. Tiene que limpiarlo. Tiene que limpiarlo. ¿Para qué? Para que lo nuevo pueda ser puesto en usted como un fundamento real y efectivo. Si no, puede vivir 30 años en el Evangelio y no va a crecer. Va a estar patinando para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo y nunca sale del plato. Siempre está en el mismo sitio. Y puede ser que hasta peor que como empezó. ¿Por qué? Porque tiene que limpiar la casa. ¿Y sabes qué? No todos son demonios. La mayor parte de los que conocen el Evangelio permiten que esas entidades puedan operar, pero la culpa no es de Dios. La culpa es de quien se lo permite. Yo sé que la palabra es dura, pero se la doy como Dios me la da. Y déjeme decirle, perfectos no somos ninguno, ni este que está hablando. No es que yo me crea más perfecto que nadie, tampoco es eso. Soy imperfecto, pero busco todos los días afinarme, arrepentirme, humillarme delante de Él y vaciarme, para que Él me llene con las cosas nuevas. Todo el mundo lo tiene que hacer, día a día, porque esa es la guerra. Pero lo importante es que usted lo haga, porque si lo decimos y no lo hace, en vano es lo que hablamos. Dele para el libro de Juan, búsquese capítulo 2, versículo, vamos a leer del 1 al 6, capítulo 2, para visualizar esto en detalle más profundamente. Juan 2, el 6, del 1 al 6. Dice 2 del 1 al 6, capítulo 2 de Juan, versículo del 1 al 6. Dice, al tercer día se hicieron las bodas de Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, le dice Jesús a su mamá. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. El versículo 6 dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y el 7 dice, Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Y el 8, mira qué lindo esto. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Fíjate que este relato hay una palabra profética de parte de María, la madre de Jesús. Quiere decir que este es un relato donde usted ve que el agua se convierte en vino y María fue más allá de su zona de comodidad. O sea que se tomó la molestia de creerle al Padre por petición y le dijo a Jesús, dile a este agua que se conviertan en vino. Y él le dice, todavía no ha llegado mi hora, mujer, ¿qué tienes conmigo? O sea, estamos hablando de que el Redentor del mundo le preguntó a su madre María, mujer, ¿qué tienes conmigo? Quiero que usted vea esto. Usted tiene que entender esto. Ella le profetizó a través de lo que Dios le dijo a ella para que su hijo Jesús hiciera lo que el Padre ya le había autorizado a decir a María. Quiere decir que ella se atrevió a decirle a él que convirtiera el agua en vino, sin que él todavía tuviera la autorización del Padre, porque él no iba a hacer nada que el Padre él no lo viera hacer el Padre. Pero entonces mi madre me dijo que convirtiera esa agua en vino. ¿Qué hizo él? Voy a orar.
Y el Señor le dijo, adelante. Pero Dios movió a María primero para que eso ocurriera. Dios te va a mover a ti para que las cosas ocurran. Pero tú tienes que creerle y recibir la iluminación, la revelación de la palabra de Dios. Por eso cuando ahorita usted le ponga las manos sobre su hijo, sobre sus nietos, profetícele en fe lo que Dios le va a dar para que ellos reciban. Profetícele en fe a su esposa, a su esposo, a los familiares, para que ellos reciban. Y lo van a recibir. Mira qué cosa más agradable. Que ella le dijo al Redentor del mundo, que es Jesús, por lo que el Padre puso en su corazón, que convirtiera esa agua en vino. Ahora bien, eso pasó para el tiempo presente en el pasado, pero que en el pasado está el futuro envuelto de nosotros viviendo en el presente. Ahora lo ve. Similarmente lo hará con ustedes y con nosotros en general. Pero usted tiene que empezar a conocer el Espíritu de Dios que opera en usted para conocer el corazón del Padre. Así que Jesús no podía hacer nada que el Padre no le dijera, porque no veía hacer nada, pero cuando ella activó la palabra, él entonces vio lo que el Padre hacía y obró convirtiendo el agua en vino. Si nosotros podemos en fe movernos en esta dimensión, entonces vamos a andar en la gloria de Dios para que las cosas que nunca hemos visto empiecen a ocurrir. Porque se van a gestar en el tiempo y el espacio espiritual para materializarse en el mundo material que usted y yo vivimos. Es la base sustantiva para los milagros, para las señales, para los prodigios y para romper toda obra de maldad. Dios quiere llevarte a una dimensión donde tú puedas ver lo que está ocurriendo primero para que lo ates, lo rompas y no pueda tocar tu vida. Esa es la dimensión de la gloria de Dios. Esa manifestación gloriosa se está manifestando continuamente aquí, pero Dios quiere que usted sea parte vivencial y la aporte en su casa para que haga similarmente lo mismo que usted ve que se está haciendo aquí. Porque Dios quiere compartir la gloria con sus hijos para que a través de la gloria que comparte con sus hijos puedan ver lo que Jesús hace a través de usted. Y se puedan otros multiplicar en lo que Dios le quiere dar. Dios quiere que eso pase. Dios anhela que eso pase. Pero usted tiene que anhelarlo y verlo. Ir más allá de la visión que tiene para poder ver esto. Así que cuando María lo imparte, Dios acciona y el Hijo actúa. Hoy, el Padre está esperando que profeticen conforme al Espíritu Santo para que proféticamente el Padre que está en los cielos dé la orden. Ahora bien, esto lo podemos entender. Lo importante ahora es que entendamos qué se necesita para hacer esto. Ya hemos hablado de una parte, odres nuevos con vinos nuevos. Limpieza almática de nuestro ser para que Él pueda depositar lo nuevo. Ahora bien, hay una segunda cosa bien importante que María nos enseña aquí. Y es que ella salió de la conformidad para estar de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Qué es eso? Ella dio rodilla, se comunicó con Dios. ¿Para qué? Para que eso que aconteció, que es algo que podemos ver, pero muchos más detalles ocurrieron en la vida de Jesús, para poderlo criar correctamente, ella también tuvo que deshacer las cosas que como madre sentimental sentía, tuvo que despojarse de ella para hacer las cosas que el Espíritu de Dios quería. Un solo ejemplo le voy a dar de muchos que se pueden hablar. ¿Cómo es posible, y lo relata la Biblia, que usted pueda irse de la ciudad y dejar a su hijo perdido en la ciudad? ¿Es eso acaso posible en la mente humana? ¿Verdad que no? Y una madre menos. Porque ya los 5 minutos, los 3 minutos, 2 minutos no está su hijo y usted se preocupa dónde está. Y estuvo días ausente de él. ¿Por qué eso ocurre? Analícelo, porque quiero que usted pueda ver esto.
Eso ocurrió porque ella pudo desprenderse de las emociones para confiar que el Cristo de la gloria, que era Dios mismo, cuidaría a su hijo. ¿Estás tú dispuesto a confiarle los hijos a Dios de esa manera? ¿Estás tú dispuesto a todo lo que ha puesto en tus manos, confiárselo a Él para que Él lo cuide? Es importante. Ella se despojó de sí misma para que Dios fuera lo que ella quería, lo que Dios quería que ella fuera. Tenemos que aprender. Siempre llevamos las cargas con muchas preocupaciones. Siempre queremos proteger a nuestros hijos y a veces nos convertimos en piedra de tropiezo para lo que Dios quiere hacer. Porque los sentimientos los ponemos por encima que el mover de Dios. Y no es así. Eso a mí me ha costado mucho con nuestros hijos. Porque las madres son fuertes en ese aspecto sentimental. Y hemos batallado con eso. Y hemos visto la mano de Dios. Porque es la única manera que puede puede formarse un orden nuevo en tu vida cuando tú decides hacerlo a la manera de Dios. Y tienes que salir de esa conformidad. Porque yo lo hago de esta manera y siento una seguridad. No. Tu seguridad está en Él. Entonces deja que Él haga. De acuerdo a su palabra escrita está. Tú vas a conocer qué es lo que Él quiere y qué es lo que hará. Y Él lo hace. ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito es que seamos juntamente con Él sellados para gloria y vida eterna. Pero a través del desprendimiento emocional conocemos el perfecto amor que echa fuera todo temor. Nunca jamás vamos a conocer el perfecto amor si no echamos el temor. Porque el temor, bíblicamente hablando, y no es el temor a Dios, sino es el miedo esencialmente, viene al hombre porque no conoce a su Creador. Y a causa de no conocer su Creador, no confía en Él. Y al no confiar en Él, se llena de miedo. Esto es importante que usted pueda atesorar eso, porque Él quiere formar odres nuevos para depositar vino nuevo. 2 principios más. Vaya más allá de su última obligación y quite toda distracción y escuche el viento del Espíritu Santo. Vamos a usar a Lucas 10:38. Dele para adelante. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dele un poquito para atrás. Mateo 10:38. Lucas 10:38. Lucas 10:38, adelante un poquito. El próximo libro. Lucas 10:38. Capítulo 10, versículo 38 al 42. Lucas 10. Capítulo de Lucas 10, el versículo es 38 al 42. Y dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Este es el relato de María y Marta que adoraban y sirven a Jesús. Y una mujer llamada Marta les recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos haceres. Quehaceres quiere decir de muchas cosas que tenía que hacer. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? ¿Me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Quiere decir que María determinó que por encima de todas las circunstancias, ella se sentaría a escuchar la palabra de Dios. A veces Jesús llega a tu casa para ver cómo se mueven las cosas más allá de tus obligaciones.
A ver dónde tú tienes situado a Jesús en las obligaciones que tiene cotidianas que hacer. La casa de Marta, Marta era la anfitriona y estaba recibiendo a la persona más importante del mundo, que se llama Jesús. Y tú vas a decir, pues ya tiene que tener todo bien bonito, la casa tenía que estar lustrosa, todo en orden, ni un papelito, ni un vasito de agua tirado por allá, ni una gotita acá, ni una mancha del cloro del agua acá. O sea, que tenía que estar inmaculada. Pero Jesús visita tu casa en términos de hablar de tu persona como tal, para ver las responsabilidades primordiales que tú tienes en la vida cotidianamente, donde tú has puesto primero a Jesús o has puesto primero las cosas que tienes que hacer. Usted puede decir que yo tenía muchas cosas que hacer y no podía venir a escuchar la palabra. Es que tenía muchos compromisos y realmente no podía dejar esos compromisos porque esos compromisos son importantes. Válgame, esos compromisos cuestan dinero. Y suena importantísimo eso. Pero Jesús quiere que hagas una revisión de las cosas que tú realmente consideras importantes para que pongas verdaderamente a su reino y su justicia primero sobre todas las cosas. Porque tenemos por costumbre poner las prioridades nosotros cuando no les preguntamos a Él cuál debe ser nuestra prioridad. Quizás tenemos prioridades que ser organizadas, porque no es que usted va a dejar de atender sus cosas, usted tiene que atenderlas. Es propósito de Dios tenerlas bien, pero quizás tenga que reubicar en tiempo y espacio para darle mayor importancia a las cosas que Dios le quiere dar para su vida. Cuando Él me llamó al Evangelio, yo tuve un periodo transicional bien fuerte. Cuando tú acostumbras a tener todas las cosas y mandar a otro y tener gente para que te hagan las cosas, pues todo resulta cómodo. Pero cuando tú lo tienes que hacer todo, porque no puedes pagarle a la gente que te hacían las cosas, la cosa cambia. Las prioridades cambian. Y muchas cosas se tienen que quedar para hacer cuando se puedan hacer. Y yo le dije, mira, esta casa está desordenada. Yo no puedo pintarla. Empecé a pintarla y hace 6 meses y no la termino. Y empecé a hacer aquello y no la he podido terminar. Pero te he puesto a ti primero. Te he puesto a ti primero como tú me lo dijiste. Y no me pesa. Pero yo te pregunto cómo voy a resolver esto. Y me acuerdo como ahora, y escúchate bien, y Richie está aquí. Se había dañado el extractor del baño del medio. Y cuando un extractor se daña, empieza a coger humedad y se te mete la humedad en toda la casa y eso es un problema serio. Y yo no puedo dejar los aires prendidos todo el tiempo, que sería lo ideal para que no haya humedad. Y Dios manda a Richie. Y yo no sé qué le dio a Richie, que vio ese extractor y me dice, pues es una bobería, eso lo hago yo. Él fue y compró el extractor. Y fue y lo montó. Él no sabía que yo tenía ese extractor dañado y que eso me estaba produciendo humedad en toda la casa. Pero Dios lo tocó en su corazón. Porque Él vio que yo le di la primogenitura de mi tiempo a Él. Y Él fue y lo hizo. Y te lo digo ahí porque con permiso de Él lo puedo decir. Porque Él fue el que lo cambió. Así que usted sabe que no solamente chef de cocina, que se sabe otras cosas también. Y fue, lo cambió, lo instaló y quedó perfectamente bien. Pero le doy este ejemplo porque estamos en familia. Y usted vea cómo Dios organiza la vida de uno cuando uno le da la primogenitura a Él. Y yo en lo personal, en verdad, no sabía cambiarlo tampoco, así que esa es una realidad. Pero tenía que buscar a alguien que lo hiciera. Y Él oyó mi clamor. Pero yo no le dije, oye, pero es que yo te puse a ti primero y tú no me vas a atender esto. No, no puedo hacerlo. Tráeme a alguien. No tardaron 2 o 3 días y llegó Richie. Dios lo trajo. Lo hizo con amor, lo hizo perfectamente bien y hasta me regaló el extractor. Y no me avergüenzo de decirlo, porque tampoco tenía dinero para comprarlo. ¿Quién hace eso? ¿Por qué Dios lo hace? Porque le damos la primogenitura a Él. De nuestro tiempo y todo nuestro ser. Y clamamos a Él en obediencia y en amor. No con exigencia ni queja.
Ah, que tú no me das esto, ah, que tú no me das lo otro. Cuando tú empiezas a orar de esa manera, ya el Espíritu Santo se contrita. Ahí ya Él no está. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo con regañadientes y eso no es amor. Por eso tiene que nuestro odre ser completamente transformado. Para que Dios pueda formar en nosotros lo que Él quiere hacer y nosotros ser un depósito para la gloria de su nombre. Correcto como Él quiere que sea. Así que es importante que entendamos que hay que reorganizar nuestras prioridades a la luz de lo nuevo que Jesús nos quiere mostrar. Por lo tanto, Dios nos está diciendo que vayamos más allá de nuestras obligaciones para que no se pierdan los propósitos de Él en nuestra vida. Nosotros en este momento crucial somos la clave para que esto se torne en favor nuestro. Somos nosotros, porque Él ya nos los dio. Nosotros o lo tomamos y caminamos más allá de nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades, o sencillamente ponemos nuestras responsabilidades por encima de Él. Tenemos que aprender que Él es siempre primero. Siempre. No algunas veces, siempre. Si no aprendemos esto y no lo practicamos, es como címbalo que suena o resuena en medio del desierto. Nadie lo escucha. Busquen el libro de Mateo 16, que con este último principio nos vamos. Mateo 16, versículos 13 al 20. Denle un poquito para atrás. Los tengo ahí los sinópticos corriendo hoy, ¿verdad? Pero esto es para gloria de su nombre. 16, 13, 20. Este es el Pedro, donde Pedro confiesa a Jesús como el Cristo. Este relato. Mateo 16, versículo 13 al 20. Dice lo siguiente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién dice que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió a Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjate, el versículo 18 es importantísimo. Yo también te digo que tú eres el Pedro. Pedro significa original Petrus. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y el versículo 20 dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijesen que Él era Jesús el Cristo. Hay dos cosas interesantes aquí, pero antes de traérsela en revelación, quiero que vaya a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y el 5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que cuando analizamos lo que está diciendo el Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2, capítulo 2 versículo 5, estamos viendo que la revelación del plan divino dicha por Pedro constituye la piedra angular que es Cristo.
Y es importante porque nadie podía tener más revelación que Pedro en el momento donde Jesús le pregunta y Dios le da la revelación. Porque cuando Pedro viene por primera vez que Andrés lo lleva a Jesús, él no tenía esa revelación, sino que la tuvo en ese momento cuando en su mente buscó contestar la pregunta con sabiduría que nadie le podía responder. Quiere decir que él apeló al cielo para buscar la respuesta del Cristo de la gloria, le preguntaba. La enseñanza es bien grande y poderosa aquí, porque esto nos enseña en todo sentido de la palabra depender de la respuesta de él. No porque yo sé que esto se hace así y lo hago así. ¿Es eso lo que Dios quiere que tú hagas así? Ah, no, porque yo lo he hecho 20 veces y 20 veces sale bien, pero la número 21, ¿Dios quiere que tú lo hagas así? No, porque siempre sale así. Sigues en el mismo ciclo. No te das cuenta que Él quiere hacer algo nuevo en tu vida. Si tú quieres algo nuevo, tienes que hacer algo diferente. Pero lo tienes que hacer conforme a la voluntad de Él. Y fíjese, si usted lee bien ese relato para atrás y para adelante en el tiempo, aplicando el conocimiento de lo que hemos hablado, de que el futuro está en el presente y en el pasado ya ocurrió lo que es en el futuro. Porque el futuro es historia para el Señor. Aplicando ese conocimiento, fíjese para atrás y usted se va a dar cuenta que, vamos a buscarlo, vamos a buscar a Mateo 16, para que usted vea esto. Para que lo lea contextualmente conmigo. Mateo 16, versículo 13. Fíjese que el 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjate que en ese momento él le llama el nombre original, Simón, hijo de Jonás. Pero cuando recibe la revelación, yo también te digo que tú eres Pedro. Eso tiene un significado importante, que es que cuando proféticamente Dios te unge para llamar a hacer su obra, tu nombre es cambiado. Porque ya no te llamas como eras antes, sino te llamas de la manera divina que yo, el creador en este caso, te está poniendo. Petro. Fíjate que él le dice, bienaventurado, hijo de Jonás, hijo de un hombre. Pero cuando te llamas Pedro, pasas a ser hijo del Padre Celestial. Y recibes la revelación, porque ya te uniste tan fuertemente espiritualmente que ya no dependiste de carne, sino de la revelación del cielo. Y por lo tanto, ya cambias la dimensión de caminar en tu vida a una dimensión espiritual. Ya no eres hijo de Jonás, sino eres hijo de mi Padre que está en los cielos, que te revela la verdad. La cosa cambia. Entonces ya no estás mirando las cosas que ocurren en la tierra para pegarte a ellas y las tienes verdaderamente como cosas secundarias para no aferrarte a ellas, sino apegarte a lo nuevo espiritual que Él te quiere dar. Lo que hay que ver aquí es cuánto tiempo le tomó a Pedro poder switcharse o conectarse con el Padre, porque si buscamos la historia, y me di la batalla de buscar un poquito a varios historiadores, vemos que aproximadamente después de 2 años y 8 meses es que él pudo entender la revelación de lo que Jesús le preguntó. O sea que el discipulado y las cosas nuevas que Dios va a hacer no es una cosa de microondas. O sea, no es una cosa que toma tiempo. Y si toma tiempo es porque tiene que sacar los escombros de viejas generaciones, de forma de pensar, de hablar, de ver, de sentir, para que sean limpiados de tu vida, para poner el depósito de lo nuevo que Él quiere hacer. Por lo tanto, hermano, hay que venir a los estudios bíblicos,
hay que venir a recibir la palabra, hay que meterse con la palabra, hay que alimentarse de esta palabra para recibir lo nuevo que Dios nos quiere dar. Y entonces le podamos decir, como Jesús le dijo a Pedro, esto no te es dado a ti en la carne, sino de mi Padre que está en los cielos. Y podamos recibir lo que el Cristo de la gloria viviente nos quiere dar en nuestra vida. Fíjense que Jesús se lo afirma claramente. Solo el Padre te lo pudo revelar. Y entonces cuando el Padre lo reveló, Él profetizó. Yo quiero decirte en esta mañana que esto va a pasar contigo también. Si tú sigues las instrucciones de la palabra de Dios, esto va a pasar contigo. Y reciba esta palabra y profundice en ella y verás cómo viene la revelación. La continuidad de estos principios los voy a dar en la despedida de año. Y a Dios le plació que fuera así para ver qué primogenitura usted le va a dar al Señor. Yo hago lo que Él me dice, yo por cuenta propia no actúo. Y lo ha puesto de esa manera, Él sabrá por qué. Así que yo quiero que oremos. Ustedes intercedan y adoración pase por aquí. Porque si algo tenemos que buscar en nuestra vida es que nuestra vida sea guiada totalmente por Él. Cuando nuestra vida es guiada totalmente por Él, nosotros somos bendecidos, nuestros hijos son bendecidos, nuestros nietos son bendecidos y toda nuestra descendencia será bendecida. Todos queremos buenos caminos para nuestros hijos, todos queremos ser prósperos en lo que hacemos, pero ¿sabes qué? Tenemos que aprender a luchar conforme a la palabra de Dios para que Él sea el que pelee la buena batalla por nosotros y seamos bendecidos. Hoy es un buen momento donde usted puede atesorar y ver esta verdad para que agarre esa palabra de Dios y su vida sea próspera de principio a fin. Aquí recibo César y Ada Violeta, vamos a estar orando por esto. No te vayas. Y esta oración cogerá también para ustedes, porque es palabra profética que ustedes van a desatar sobre sus hijos y sobre sus nietos. Y vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, he traído unos principios que tú me has dado para tu iglesia. Ahora yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que esos principios, Señor, sean instalados en ellos, de tal manera que almáticamente sean limpiados completamente. Y que ese cuerpo, Señor, todo lo que en él haya, ya sea en tu mente, ya sea en tus ideas, o en conceptos preconcebidos, o cosas contrarias a la palabra, sean echados fuera en el nombre de Jesús. Y que se instale ese vino nuevo profético en odres nuevos. Porque tú eres el único que haces el querer como el hacer en nuestra vida. Y haces las cosas nuevas. Y todo lo que haces es perfecto, agradable y bueno. Nosotros te hemos creído a ti, Padre. Y nuestros hijos están ahí para recibir esa palabra profética que tú nos quieres dar. Porque al fin y al cabo no somos nosotros, sino tú en nosotros. Y hoy clamamos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Que la palabra vertida aquí cale en lo más profundo de nuestro ser y seamos bendecidos, porque a eso nos destinaste de principio a fin. No nos destinaste para vivir en dificultades. No nos destinaste para vivir con dolencia, para vivir con rencor, con ira, con contienda, con duda, con miedo, con todo vestigio que pone el enemigo para impedir que los hijos reciban la bendición del Padre. Hoy, Señor, te entregamos todo lo que somos. Y tú pasarás, Señor, el bisturí espiritual cortando todo aquello que no te es agradable a ti, para que seamos odres nuevos, dispuestos a recibir vino nuevo. De tal manera que cuando ese vino sea depositado en nosotros, podamos conocer el corazón del Padre. Y al conocer el corazón del Padre, seas tú hablando a través de nosotros, porque seamos vasos dignos de honra tuyo para ser, Señor,
portadores y portados por la gloria tuya en la faz de la tierra. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra se cumpla en cada uno de nosotros. Repitan conmigo: Señor Jesús, en este momento te entregamos todo lo que te desagrada a ti. Pasa, espada encendida, corta lo que no sirve y siembra en mí lo nuevo que tú quieres hacer. Enséñame tu corazón, porque quiero conocerte más. Perdona mis pecados, como yo también perdono a los que me han ofendido. Mas límpiame de toda obra de maldad que ha sido albergada en mí por ignorancia, por desconocimiento, por dejadez, por falta de interés. Hoy se abren mis ojos a lo nuevo que me quieres dar y reconozco que fui engañado por ignorancia, por falta de oración, por falta de humildad, por falta de someter mi orgullo a las rodillas. Así que hoy, Señor, reconociendo mis debilidades, quítalas, límpiame almáticamente y hazme acepto así, a ti, para que yo pueda, Señor, conocer el corazón del Padre, andar en el Espíritu, profetizar conforme a tu voluntad y ser próspero en todo lo que haga. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. A la Violeta, voy a orar por ti. César y a la Violeta están en Georgia, pero piden oración por la familia. Nosotros unánimemente juntos nos ponemos de acuerdo para que Dios bendiga a tu familia. Atamos y reprendemos todo poder de las tinieblas y declaramos que tus hijos vienen al camino de la verdad y la vida y que serán entregados a Cristo, porque en el nombre de Jesús se cumplirá la palabra profética de que tú y tu casa servirán a Jehová, y eso lo incluye a todos y cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga. Dale un fuerte aplauso al Señor.